Hoy tenemos un especial para la Semana del Camarón que es Crónicas de Naufragios. Por aquí estamos acompañados con Juan Pablo Font, por aquí tenemos a Martín de Cuadro, Víctor Escardó quien les habla, y ven este marco que está impresionante de elementos. Hay muchas cosas de naufragios, también de los pueblos originarios, está una foto de esta bahía de balizas y de castillos, ¿no? Que era el nombre que tenía. Y en el día de hoy vamos a hablar de un naufragio muy especial que es la Leopoldina Rosas. Sí, es un naufragio que tuvo mucho sentido social para la época. Primero por la cantidad de muertes que hubieron tan cerca de la costa. Yo creo que eso ya lo hace un naufragio bastante simbólico. Como muere tanta gente. Para mí es el naufragio en Uruguay donde murió más gente. Sí, Sí, seguramente. sí, sí. Habrá que chequearlo, pero sí. En las costas uruguayas y todo lo demás. Sí. O sea, realmente fue una tragedia. No, fue una tragedia. Aparte, es hasta una cuestión romántica, porque venía un montón de gente buscando, eran muy humildes en su tierra natal, vinieron atrás del sueño americano. Estamos hablando de migrantes vascos, vascos franceses, vascos españoles, que en 1842, vamos a tener que llevarnos a ese periodo histórico, venían buscando nuevos horizontes. Sí, Está bueno situarnos un poquito también en lo que pasaba unos años antes, ¿no? Estábamos, bueno, el periodo también independentista del Uruguay, esos intentos. Y Uruguay tenía 12 años más o menos digamos, desde su... O sea, 1830, esto fue 1842, era un país totalmente muy joven. Es más, no estaba reconocido totalmente por España en ese momento. Claro. ¿Qué sucedió eso? Bueno, hay uno de los relatos de la Leopoldina Rosa, de uno de los libros que utilizamos como para investigar, que cuenta algo que refleja un poco cómo era la situación de la vida en esta zona y en estas tierras también, ¿no? Hay un relato que dice que los piratas costeros le arrancaban las orejas y los dedos a las personas que estaban saliendo prácticamente sin vida ya del naufragio para robarles la joyería. Eso refleja un poco el contexto de personas que habían en la zona, que venían de guerras, de un montón de carencias, de necesidades, y que bueno, que apelaban a cualquier recurso, como también de lo que vamos a hablar más adelante, en base a lo que era el famoso reciclaje costero, o ese concepto de playar, donde se salía a buscar cualquier recurso del mar. Sí, que en aquella época era parte muy importante de su vida, ¿no? Y no existía una ferretería a mano donde se pudieran conseguir los recursos. Entonces, el mar era uno de ellos. Bueno, los piratas costeros, los ponchos negros, van a tener un protagonismo bastante terrorífico cuando ya el barco se parte. Después, no te adelantes. Bien. Un segundo, no te adelantes. Vayamos, imagínense todo lo que hay acá para encontrarse. Ponchos negros, barco se parte, o sea, es un naufragio con todo. De Hollywood. De Hollywood. Vayamos un poco a situarnos en el tiempo, primero, ¿no? 1842, un Uruguay muy joven, como hablábamos. En plena Guerra Grande. En plena Guerra Grande. Oribe. Finaliza la esclavitud en el Uruguay, 1842, la libertad de vientres fue antes, en el 36. O sea, había una mano de obra que era esclava, que durante siglos fue lo que nutrió a Montevideo, a Colonia, ¿no? Y a distintos lugares, y se buscaba traer inmigrantes para trabajar, principalmente saladeros, ¿no? Entonces la Leopoldina se une un poco con lo que es la historia de lo que eran los saladeros inmigrantes vascos que vinieron en miles, ¿no? Sí. Para aquí. Unos 40.000 aproximadamente en todo ese periodo. Sí. Entonces, vayamos un poco a lo que sucedía también en la búsqueda de esos inmigrantes. Se iba en los puertos, se trataba de enganchar, ¿no? Tratar de convencer a esa gente para llevarlos a un viaje a este nuevo mundo. Y bueno, estábamos viendo que costaba 280 francos, decían. Veíamos que, analizando un poco, estudiando, 1 o 2 francos por día se ganaba. O sea que 280 francos era una cifra importante. Sí, era considerable. Fíjate que cuántos, serían como ganarían. Yo no creo que tengan día libre en esos tiempos. O sea que serían unos 60, 50, depende de la persona, 50 francos al mes.
Sí, sí, era una cifra, o sea, que importante. Siempre y cuando pudieran ahorrarlo todo, ¿no? Claro, Claro. También había que Bien, vivir. ahí hay un punto. Hay un punto con los saladeros en Montevideo. Uno de ellos era Lafone. Lafone tenía saladeros y la mano de obra esclava ya no estaba trabajando. Por lo tanto, necesitaba otra mano de obra y estos inmigrantes eran un punto. No, y otra cosa, mucha de esa mano de obra que habría digamos, en el Uruguay Sí. estaba en la guerra. Bueno, también, sí, ¿no? Entonces escaseaba bastante la mano de obra. Por eso también esos grandes éxodos, que aparte hasta dejaban aldeas europeas casi despobladas, prometiéndoles a partir de que era el rol que tenían los enganchadores era fundamental porque eran vendedores. Necesitaban Sí. convencer a la gente de que lo mejor que les podía pasar era irse. Y aparte otra cosa, Lafone lo financiaba, entonces no tenías que disponer de 280 francos. No. Después, Quedabas a deuda. quedabas a deuda. Quedabas metido Entonces, en una deuda. hasta ¿no? era más fácil. Sí, 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 sí. Bueno, el gobierno uruguayo le emite a Lafone, ¿no? Samuel Lafone, que es el nombre inglés de Samuel Lafone, el de la Plaza Lafone, el mismo de la Plaza del Cerro. En la Teja. Sí, sí, la Teja, ¿no? Tenía esto. ¿Y cómo se llama? Y hablemos un poco de números. O sea, los barcos cargaban un número importante de personas que trasladaban, pero este barco fue cargado de más. 303 personas cuando se estimaba que 270, 280 deberían ir. Sí, era una fragata de 3 mástiles, era un velero, era bastante chico, bastante frágil también. Pero bueno, había que abaratar costos, entonces también era un barco rentado. Entonces, bueno, eso también influía después, porque digo, el tipo tenía que optimizar los recursos, entonces fletaba un barco que no era del todo apto quizás, lo cargaban de más. Ahí va. Un barco que arranca de un puerto que es Le Havre en Francia. O sea, estaba de País Vasco, pero País Vasco francés y español. Un barco que en verdad el nombre es Leopoldine Rose. No lo podría pronunciar. No, ni pedo, ¿no? Leopoldine Rose. Era el nombre de la Leopoldina Rosa, el de la Plaza de Balizas, que le da nombre a la Plaza de Balizas. O sea, parte de ese puerto y tarda 4 meses en llegar hasta su destino fatal, ¿no? Pero ese comienzo de mucha gente, o sea, un barco que cargaba más gente de lo posible, una rotura también que fue solucionada de ese barco a último momento. También trataban de quedar bien contra las personas que también financiaban ese viaje. O sea, no arrancó bien. No arrancó bien y terminó peor. Sí, por eso. Más todas las cargas que traían esos barcos, ¿no? Cuando venían solo con personas. Y lo que pasa que también... Traían su lastre, que por lo general eran tejas, como las que tenemos ahí arriba. Ahí tenemos unas tejas, ¿no? Estas eran directamente para vender, ¿no? Y... O sea, sí, por supuesto, y eran su principal función, sobre todo el lastre también, ¿no? De generar peso en el barco para que estuviera más estable. Claro. Sí, sí, no era solo un cargamento de personas, sino era... Y tú miras las bitácoras de los barcos y por lo general traían mucho tipo de cosas, traían desde, no sé, desde tabaco, ron, diferentes insumos, incluso exportaciones que usaban los mismos gauchos, como pueden ser estribos, cosas que venían de otros países. Venía formando parte de ese cargamento. Claro, no sé si de ese. Yo el de la Leopoldina Rosa no lo conozco a fondo, pero la mayoría de los barcos traían personas y mercadería. Sí, no sería la excepción. Era un viaje muy largo, ¿no? Tenía que y ojo que esa gente estaba dejando todo, o sea, deberían traer sus cosas también, ¿no? O sea, no, es más, ya a partir de que se trasladaban en baúles las cosas, ya de madera, o sea, ya eso también era otro peso, no es como ahora meter un bolsito. Sí, era todo. 200 gramos, ¿no? Entonces todo eso también iba, imagínense, 303 personas trasladando un montón de cosas. Sí, y no solo eso, sino que encima venían a un destino que desde el 1600 y antes era conocido por el infierno de los navegantes, ¿no? Se sabía que toda esa zona era altas probabilidades de naufragio. Bueno, para el tema, quien se toma el piloteo del barco es un francés, ¿no? Que había estado 11 veces viniendo para estas zonas. Por lo tanto, debería conocer. Igualmente, no había faros, o por lo menos en las costas uruguayas en esa época.
Era una navegación que se hacía muy costera, había que estar muy cerca ¿no? Costeaba. Se cruzaba el Atlántico y después se venía costeando desde Brasil. Parte de Bayona, ya los inmigrantes, su gran cantidad de inmigrantes, parte de Bayona, en abril ahí. Y esta navegación lleva todo un tiempo porque además van cargando carne fresca. Les habían prometido que una vez por semana iba a haber carne fresca. Me imagino que en el cruce del Atlántico no debería ser eso. Pero luego, bueno, va llegando y llega a estas zonas en junio. Junio en balizas. Junio fue que... En balizas. ¿Cómo es junio en balizas? Bueno, mucha niebla. Mucha niebla, ¿no? O sea, zonas de humedales, vientos. Es más, el barco... La ensenada en sí es un refugio. Estamos aquí viendo la ensenada y tenemos un barquito y todo. Exactamente. El de colocarse en esto es un refugio para los vientos del sureste. Que hasta hoy en día se utiliza, ¿no? Sí, es más, se han visto, seguramente han visto cuando hay sudestada, se ven los barcos de pesca del puerto de La Paloma, del puerto de Montevideo, hasta 3-4 días. Pueden pasar. Y no hay muchos refugios, porque para refugiarte en La Paloma había que entrar a esa ensenada, que no debería ser nada fácil, debe ser regalado realmente entrar en esa ensenada. Esta era la que más se usaba y se usó durante, es más, los barcos grandes calaban en busca de agua dulce, en otros viajes, otros barcos, otras historias. Sí. Pero bueno, es traído hasta esta costa por esa sudestada. Vamos a hacer un plano de idea de lo que era Balizas, la zona, la región de Castillos, en verdad, ¿no? Porque era todo la punta de Castillos, toda esta región, un gran arenal. Ya esta foto que tenemos acá, que es del año 60 y algo, ¿no? 67, los arenales van, hoy en día estamos hablando de que iban hasta allá, casi hasta el carretero, ¿no? ¿Quién vivía en las costas? ¿Quiénes eran estos playadores que estaban por acá también? Bueno, 1842. Sí, en realidad vamos a situar un poco lo que tenemos arriba de la mesa, ¿no? Sí. Por todo este sector de acá tenemos todos materiales que son diferentes tipos de clavos de barco. Incluso tenemos una madera donde están uno de los clavos de barco junto a las tachuelas que se utilizaban para forrar la cubierta del barco con chapas de cobreloa. ¿Esto qué material es? Eso es bronce, son todos clavos de bronce, que era lo que más aguantaba en el mar, ¿no? Claro. Incluso hay algunos materiales que también se han encontrado, que son clavos de hierro, que se dice que incluso son más antiguos que los de bronce. Lo particular de estos hallazgos y más interesante es que fueron encontrados en los campos de estas zonas, ni siquiera de balizas. O sea, no es sobre la costa. No es sobre la costa, que también a veces aparecen en sudestadas, algunos salen. De hecho, podemos encontrar pedazos de láminas de cobreloa en la costa, que son esas chapitas con tono dorado que se ven, que son restos de esos naufragios. Pero estos clavos fueron encontrados en los campos, pero no en cualquier campo. O sea, campos que algunos están más de 4 o 5 kilómetros de la costa y algunos hasta 20 kilómetros de la costa. Entonces, conversando con personas mayores, incluso o algunos hijos de personas que les contaban sus historias, sus padres, sus abuelos, utilizaban mucho un término que se repite, que es el término playar. Playar. Que consistía en agarrar las carretas, ya sea con caballos, bueyes, lo que sea, ir a recorrer la costa buscando insumos que pudiera proveer el mar. Me imagino que con todos los registros que hay de naufragios, y que hoy en día prácticamente ninguno es visible, a no ser escasos ejemplos que a veces con un temporal muy grande aparece algún resto, me imagino que esas personas durante años recolectaron todos esos restos de naufragios. De hecho, hay estancias en la zona de Castillo que aún tienen en sus techos palos de naufragios. Los utilizaban para techar esas casas. O sea que un naufragio realmente era una fuente, era una fuente de recursos. Proveía. Sí. Y aparte que situarse en otra cosa también. Hoy en día, generar una construcción de una casa, de una cabaña, de un rancho, el formato de vivienda más elemental es sumamente fácil. En aquella época, lo que había en esta tierra principalmente era vegetación autóctona. La vegetación autóctona, una de las cosas particulares que tiene es que, por ejemplo, la coronilla, hay coronillas muy grandes, pero es una madera que se apolilla muy fácil.
Ujú. Entonces no eran maderas muy buenas como para construir. Sí, claro. Tampoco había maderas En abundancia, ¿no? con un tamaño grande como para, Claro. por ejemplo, poder hacer una tablones. cumbrera Una viga. de una casa. Entonces, bueno, aprovechaban estas maderas que eran maderas soberbias, por Claro. ejemplo, el costillar de un barco, la quilla de un barco. Y bueno, y a la prueba está. Claro. Ese pedazo de madera que vemos sobre la mesa fue encontrado en un paraje que se llama La Carbonera, que está más o menos a unos 20 kilómetros de acá de Balizas, y fue encontrado en los restos de lo que se llama una tapera, que es una construcción que ya prácticamente no quedan rastros de ella. Y la tapera utilizó esos restos. Y utilizó eso para la construcción de la misma. Y nos damos cuenta perfecto porque es un clavo de bronce lo que tiene la madera incrustada con una terminación cuadrada. Y aún están los restos también de las tachuelas. Bueno, y todavía más contra acá, se han hecho cabañas enteras con madera del Francisco Rocco, que era un barco de 1961, creo que fue. Digo, es una práctica que continuó en el tiempo hasta casi. El lugar acá en el que estamos filmando en este momento, esta construcción tiene más de 50 años. Estamos en el hipocampo, para aquellos viejos baliceros. Esta construcción, como tiene más de 50 años, me contaba mi abuelo que cuando la hicieron no había muchos recursos en la vuelta. Entonces, cuando se hicieron los cimientos de la casa, se hicieron todo con restos de tablas que tiraba el mar. Claro. Que por ahí no eran naufragios, pero eran restos de barcos, la misma basura que tira el mar. Entonces, como que es una práctica que se hereda desde tiempos de antaño y que vienen ligados a la necesidad, a la falta de recursos. Contado por Molina de apellido, la señora, no me puedo acordar ahora el nombre, nacida acá en Baliza, hasta televisores. En los 60, cajas de televisores que se habían caído de un contenedor. Yo tenía más o menos unos 11 años cuando cayeron varios contenedores en el mar y salían televisiones, salían lápices Faber-Castell, salían paquetes de fideo. O sea, bueno, para las Malvinas, Balizas, tenemos toda esa playa en las Malvinas. Yo tengo la anécdota que hubo en la época de la Guerra de las Malvinas, algunas cosas aparecieron en esa playa, entonces quedó ese nombre. Bueno, esa no la conocía. Pero de guerra, cosas de guerra, ¿no? O sea que algo quedó y ahí quedó el nombre. Pero el mar siempre arroja cosas increíbles, así que me imagino que algo en un tiempo, imagínense que ahora, en un momento en el que estamos sumamente poblados, con lugares turísticos, que vienen miles de personas al año, se siguen encontrando cosas, imagínense en cuando acá en estas tierras había 100 personas en todo el alrededor. Y volviendo un poco a este 1842, invierno, Balizas, una madrugada, estamos hablando de las 4 de la mañana, se produce un quiebre en el barco, ¿no? O sea, algo que raja el barco y se empieza a entrar agua, ¿no? Antes de que raje el fondo, cuando tocan fondo, digamos, acá en la ensenada, lo que sucede es que el capitán manda gente con una chulupita, una pequeña chalana, hasta a la costa, ¿tá? con un cabo. Esa chalanita, que es de salvataje, se da vuelta. Eran 4 marineros, 2 pueden subir de vuelta a la Leopoldina y 2 son arrastrados por la corriente hasta la costa y se escapan, se van. Se van. Después vuelven a mandar también 2 nadadores con otro cabo para poder, ¿qué hacen? Lo que hacían era tirar el cabo desde el naufragio hasta la costa con unas estacas bien voluminosas. Y ahí la gente podía llegar hasta la costa, se armaba como una especie de canasto y se podía trasladar a la gente. No llegan a armarlo eso. No llegan a armarlo, ¿no? Porque cuando empieza a pasar eso, empiezan a tirar el otro cabo, que se tiran a nadar, se escucha que raja el fondo y ahí empieza a entrar el agua. No, pero yo me imagino la situación de lo que debería ser, no sé, de noche, ¿no? Imagínate eso, de noche, tormenta. Y no se ve más allá de la nariz, o sea, imagínate ir a la playa un día de... Por ejemplo, si hay estrellas, si es un cielo estrellado, más allá que no haya luna, vos ves, se ve, ¿está? Obviamente no recontra ves, pero ves. Ahora, cuando está todo nublado, no ves. Entonces, yo a mí lo que más me intriga de esa historia es saber cómo se dieron cuenta del naufragio. Lo venían siguiendo, los ponchos negros, decís vos.
Ah, los venían Los siguiendo. venían siguiendo. El barco venía, primero, los ponchos negros no eran habitantes de Balizas, sino que eran de la costa. Sí, Por lo sí. general eran gauchos a caballo, que recorrían y Bien. recorrían. Venían Eran, siguiendo eran los- los bandidos rurales. Seguirían digamos. los barcos para ver si les pasaba algo. Exactamente. Para- Es más, Y sí, a mí me gustaría igual situarnos. Vos dijiste Ensenada. Yo creo que el naufragio no fue en la Ensenada. O vamos dale. a tener cosas acá. Primero, ¿cuánto había de tormenta? Vamos a ver cuánto había de tormenta. Lo que sí hubo es un gran viento del suroeste. Sureste. Sureste. Entonces, situados en esto aquí, tenemos el sur aquí y tenemos el sureste aquí. Un viento fuerte que te lleva contra acá. Sí. O sea, en la Ensenada te lleva para sí, acá. en Pero ellos realidad, venían desde Brasil. sí, venían desde acá. A mí me da la sensación, digo, por todas estas, bueno, contra la isla no puede ser porque estaban muy lejos en ese caso para intentar eso, pero un sureste lo que te lleva es contra la punta de Castillos. Sí, pero vamos a imaginar, hacia allí tenemos Montevideo, ¿verdad? Sí, Ellos venían de acá. sí, Venían de venían acá. Y llevando venían la por costa. acá. Y lo que hace. Este era un punto muy importante, la isla de Castillos era un punto muy importante para ya saber que tenían que Porque encarar para el sureste de lo que la hace playa. los empieza a arrastrar, los empieza a arrastrar hasta acá. 1,5 cuadras es que toca fondo. 1,5 cuadras de la costa. Ah, tocar Ah. fondo ahí. Sí, más o menos la ubicación, para Sí. que lo tengamos más o menos, esto es una teoría, pero porque los restos que se han encontrado, Sí. porque se ha venido a buscar, y eso lo podemos conversar ahora, es enfrente a donde está la boca hoy. Más o menos. O se menciona en uno de los casos que fue frente a la boca. Una Pero boca. pasa, ojo, la boca antes salía. Ahí va, acá tenemos la boca, por lo menos que se conoció hasta el año 42, 1942, increíble, 100 años antes, que salía por aquí, por la plazoleta Leopoldina Rosas, luego sale por aquí, pero en los mapas antiguos mismo de 1700 se ve de William Toller, aparece hasta por acá, Sí. o sea, en las Malvinas casi, o sea... No, es más, debe hacer unos 20 años quizá, un amigo ve un yate anclado y había boyas, o sea que estaban buceando. Papá vos lo sabes, Martínez. Un yate bastante lujoso, se tiró a nadar Sí. y cuando llega al yate, lo amenazan para que se vuelva. No importa porque es incomprobable. Sí, sí. Pero bueno, era un busca tesoros muy conocido, Ajá. que estaba de contrabando sacando material de Leopoldina Rosa. Mira. Entonces más o menos es por acá el donde. Pero entonces, donde- ¿tienen idea de cuánto tendría de calado esos barcos? es una fragata, yo no creo que tenga mucho calado. Y esa parte es una parte que es bastante llana, se han bañado. 6 me imagino. metros debería tener, Y no más sé. o menos. Yo no sé cuál es el calado. Sí, no, yo creo que podría llegar a tener. Bueno, esa zona es bastante llana. Sí. Mismo Pero si- entonces puedo decir que el quiebre del barco ahí vino a través de eso, ¿no? de cuando toca fondo, con el movimiento, se termina Tenemos quebrando. zonas en la Ensenada donde hay roquedales. Así que perfectamente Y bueno, puede haber ser sido que justo haya- haberse dado. Puede haber sido. Bien, bien. Sigamos entonces. Bueno, y los ponchos negros que lo venían siguiendo, nada, aparte de los ponchos negros, eran tipos que hasta simulaban faros. ¿tá? Bueno, polémico eso. Bueno, bien. Simulaban faros, ponchos negros, alguien que te simula luces para traerte a la costa y que el barco se vaya contra la costa o que te confunda. Primero, no había faros hasta esa época. No. O sea que si te aparecen luces, pensás que hay Rajamos algo, vida, ¿no? O lo que sea. Yo no, o sea que es hermosa la anécdota, ¿no? Me imagino en las dunas poniendo luces y todo lo demás, pero no la compro, no. Yo Ojo. se la he escuchado muchas veces. Sí. Que Yo no la puede- compro. Yo Yo no la compro que vos navegando te Supuestamente, mandes contra las luces. Yo eso lo tengo de la investigación que hice cuando hice el libro, que está en crónicas de la época, de barcos que hablan sobre faros en la costa, que obviamente eran los ponchos negros. Claro, Eso Jesús Perdomo fue uno de los que me lo contó. claro. Bueno, y los ponchos negros lo que hacen es, se quedan ahí en la costa, esperan que empiecen a salir los náufragos. No solamente salían los náufragos muertos. Estamos hablando de muy cerca de la costa, Sí, sí. pero estamos hablando de que gente que no sabía nadar, en su gran mayoría debería ser, ¿no? Fallece en eso. Estamos hablando de 303 que estaban
y se salvan 70 personas. 70 personas. Sí, sí. De ellos solo creo que dos o tres mujeres de las que venían nada más. Sí, aparte el factor de la hora también es crucial porque imagínense lo que debe ser esa desesperación en la noche de no saber si estaban en el medio del mar o No, a 100 metros de la Agua orilla. helada, ¿no? O sea, Agua helada. agua Y helada. no sabía dónde estaba la costa, o sea, y seguramente con la desesperación de querer salvarse, nadaban sin rumbo y tal, Para adentro, no igual. podés, ¿viste? Después sí, estaban los ponchos negros que se ensañaron con robar todo y sin ayudar a nadie, y después tenías de los otros también Que ayudas. que ayudaban, exactamente, gente de la zona. Yo lo que pienso, y esto sí es bien personal, que ya había circulado en la vuelta la noticia de que había un barco mal herido, porque si no mismo la gente autóctona, o sea, la gente nativa, Sí. como a las 4 y pico de la mañana, a las 6 de la mañana iba a estar salvando a alguien, o sea, ¿cómo Sí. se iba a enterar? Eso es lo que yo me preguntaba. Entonces, pero hay crónicas de más que nada de la familia Olivera que rescata gente enlazándolas desde la punta, porque se estaban ahogando. O Entonces, posiblemente también haya durado muchas horas. Claro. sí, Todo. también. Bueno, es que al otro día en la mañana, bueno, fue como una imagen bastante terrorífica, ver cuerpos en la playa hasta kilómetros, gente gritando el nombre de su familiar desesperado, porque no sabían dónde estaba, no sabían si estaba muerto, si estaba Y vivo. hay una historia ahí, ¿no? Una historia de amor. De amor. De ¿Cómo amor. fue eso? Y bueno, cuentan que una de las parejas que venía a hacerse la América, entre comillas, a hacerse la Sí. América, venía a trabajar, cuando se rompe el fondo y empieza a entrar el agua, se tiran juntos, de la mano. Empiezan a nadar, en un momento una de las olas, el hombre sí sabía nadar, era buen nadador, una de las olas, o sea, él la traía medio de la mano, se le suelta, la pierde. El tipo llega a la costa, empieza a buscarla, no la encuentra, empieza a gritar, se traslada unos metros para allá, unos metros para allá, y en un momento, en un acto de desesperación, se vuelve al agua, se vuelve a tirar al agua. Y no se Agua encontró, congelada, claro. no se encontró nunca más. Y a ella, uno de los Olivera la estaba enlazando en la punta, y la estaba salvando. Sí, o sea que fue como un rescate que, bueno, Fue una de las 3 mujeres que se salvaron. Claro. Y fue una de las mujeres, además, que hoy en día muchos descendientes, porque ella se casó luego, tengo entendido que con un lujambio de apellido, también vasco, y fue un casamiento entre vasco francés y vasco español. Entonces, viste que venía ya en el barco esto. Y bueno, hasta el día de hoy tenemos a varios descendientes. Uno de ellos, López Blanqué, creador de la primera escuela de balizas, y el impulsor también, con gente del pueblo, para que la plazoleta tuviera el nombre Leopoldina Rosas, ¿no? O sea... También lo que sucede fue que bueno, lo que decíamos al principio, que grandes éxodos de migrantes venían a esta costa y despoblaban también aldeas de los Países Vascos. Eso lo que sucedió fue que se estaba tratando desde las autoridades de esas aldeas, tratando de ver cómo hacían para parar ese éxodo. Y se juntaban y trataban, y cae el naufragio. Y muere un montón de gente. Y ahí toman como la excusa perfecta para convencer a la gente que no se vaya, que era muy probable que se fuercen a morir en el viaje. Sí, era una mala propaganda. Exactamente. Claro, entonces ahí organizan un festival para recaudar fondos para la familia de las víctimas, ¿tá? Tendenciosísimo el festival, totalmente tendencioso. Lo que hacen es una oratoria, como decía, tendenciosa, Sí. contando una película de Hollywood, era un poroto. Sí, El sí, naufragio del Titanic era un poroto al lado de esto, exagerando todo lo sucedido, seguramente exagerando las muertes, seguramente exagerando todo. Todo. Y se organizó también entre los niños
un concurso de dibujos de la Leopoldina, del naufragio. Pero no ganaba el más lindo, el más bello, ¿no? Ganaba el más terrorífico. Y era una manera de desincentivar, ¿es así? En general, sí. De desincentivar, digamos, Y un Samuel Lafone que sale, porque en verdad, digo, loco, eras el que traías a esta gente, venía cargado de más el barco. no había responsabilidad empresarial Nada. en ese momento. Nada. Ahora, Martín, te llevo un poco a la costa y a lo que se ha encontrado. ¿Qué pasaba con esos enseres y esas cosas que traían? Vajillas, cosas, aparecen fragmentos en la costa. Bueno, en la costa suelen aparecer, pero realmente las que yo he logrado ver, así en los arrastres y esas cosas, no son tan antiguas. Así que probablemente muchas de las naves que hayan naufragado, también muchas de ellas fueran relacionadas a actividades bélicas, ¿no? Ya. Bueno, apareció, de Leopoldina Rosa, aparecieron 11 botellas de vino. ¿Y cómo se sabe que eran de la... Por Redescaladas. No, y hay una cosa también. En Europa, por lo general, siempre estaban los manifiestos, así como está el archivo de Indias en España, están todos los manifiestos con las cargas que traían los barcos. Entonces ahí se puede saber cuál es la carga que traía un barco y cómo se lo puede identificar en un naufragio. Hasta cierto punto, porque había contrabando. Ah, bueno. Tenemos un barco que venía con cartas en una época, ¿no? Otro que naufragia en el Polonio, y ¿cómo se llama? Venía cargado de cartas que era para el juego, era todo ilegal. Y aparecieron, imagínate, los playadores con tipo, onda, mirá, tenemos cartas para jugar acá y para vender. Pero sí, había ese registro, ¿no? Sí. Esas botellas de vino las decomisa prefectura y después se rematan. Pero Vino de Bayona, capaz sería, ¿viste? Aparte, me imagino, conservado en el fondo del mar, un lugar fresco, húmedo, con poca luz. Cero oxigenación. Era espectacular ese vino. Sí. Pero así que los elementos, bueno, igual tú en tus encuentros también te ha pasado tener encuentros de esas épocas, de 1800, monedas. Sí, por supuesto. Al principio pensábamos que encontrar un clavo de bronce podía ser algo casual y que fueran, por ejemplo, parte de otra cosa, ¿no? Que no tuviera nada que ver con un naufragio. Pero el problema fue la cantidad de objetos de esos con los que encontramos en los campos. A veces en los restos de una tapera, que puede ser una construcción de esa época, del 1800, del siglo XIX, a veces aparecen en una tapera 10, 15, 20 piezas de clavos de barco. Y eso nos da a entender de que probablemente sean producto de que o se utilizaba la madera como leña o se utilizaba la madera para construir otra cosa y después esa madera se terminaba descomponiendo y el clavo quedó suelto porque es el que sobrevive por su conservación. Y bueno, y después, por ejemplo, que ahora no tengo algunos ejemplos así sobre la mesa, sale muchísima chapa de cobreloa. La chapa de cobreloa eran láminas de cobre con las que se forraba la parte de abajo del calado del barco. Primero se untaba brea caliente sobre el barco y después se como colocaban, pegamentos. Exacto, se colocaban esas chapas de cobre y se remachaban con tachuelas de bronce pequeñas, que son como las que están en esa madera. Eso es lo que recubría el casco del barco. Esas chapas aparecen mucho en los campos, pero con otra particularidad. Con esas chapas han hecho objetos del uso cotidiano. Ahí hay también un reciclaje visible. Martín, ¿qué grosor tenía más o menos? Y esa chapa es una chapa bastante sólida. O sea, medio centímetro. No, 3 milímetros. No, 2 milímetros con el que tenga. Pero el cobre es un material duro, o sea, sólido. Entonces, por ejemplo, hemos encontrado con chapa de cobreloa, que es muy particular porque tiene cierto desgaste y a veces conserva los agujeritos de las tachuelas. Hemos encontrado, por ejemplo, pasadores de rienda, hemos encontrado pequeñas vainas para cuchillos o implementos para cuando hacían lanzas, incluso para una guerra, para apretar la lanza en la caña, arandelas, vaya a saber, para diferentes usos, cuadraditos, hebillas, un montón incluso hasta falsas monedas. También. Redondelitos que podían simular una moneda de cobre. Claro. Y sí, eso pasaba, capaz que en la cantina. Tomá. Entre 10 monedas pasaba uno. Como los dólares falsos ahora. Claro. Bueno, entonces está. Sí, los naufragios tuvieron también Y bueno, y estas mismas piezas, con esas características,
son las mismas que se han sacado de naufragios en investigaciones hasta formales que se han hecho. Entonces ahí puedes comprobar que realmente son clavos de bronce. E incluso hay otra cosa muy particular, que son de estos clavos en particular, que ya son clavos mayores. Sí. Tienen cierta deformidad porque ellos se colocaban calientes, ¿no? Para entrar en la madera a presión. Por ejemplo, tiene como una punta hecha que no es propia del clavo del barco. Y se han encontrado en lugares donde habían antiguamente curtiembres, donde se curtían cueros, en el 1800, cerca de 1900. Entonces, los mismos clavos de barco los reciclaban para hacer estacas, para curtir el cuero. Para todos se encontraba una utilidad, ¿no? Debía ser un bien fantástico para la Claro, época. sí. O sea que los naufragios en la zona nos dejaron todos los utensilios que se volvieron a reutilizar, desde madera, clavos, cobreloa, seguramente vasijas, tejas, Sí. etc. Y nos dejaron también ciudadanos. Descendientes. Porque mucha gente descendiente de los barcos, bueno, en castillos Se quedaron a vivir, ¿no? en Se la quedaron zona. a vivir en la zona, hicieron familias, ¿no? Exacto. Qué increíble que te pase un hecho de esto de que naufragás ahí, que después te quedes en la zona, ¿no? No sé, de volver estaba muy difícil también por las distintas situaciones que vivían en esos países, pero el hecho de quedarse ahí, ¿no? Seguramente estarían, en esas épocas, seguramente estarían mucho mejor acá que Sí. en sus lugares, porque estaban... Hay algo muy particular, por ejemplo, yo no soy experto en naufragios para nada. Yo me dedico a investigar Nosotros en tampoco. otra área. Yo sí, Pero tengo por un mes de Un mes de naufragio. entrenamiento. Un doctorado. Pero algo muy particular que sucede, que muchos de los naufragios que están sobre la costa, barcazas que encallaron directamente en la costa, tienen una particularidad que están siempre encañadas, ¿no? A De ver. hecho, en Larinos, ahí al lado de donde está Larinos, también hay una fragata. Las llegadas de agua dulce. En las llegadas de agua dulce. Entonces a veces pienso si realmente serían naufragios o si serían barcos que ya venían totalmente desesperados, tal vez barcos que se pueden haber perdido, que pueden haber estado vagando por el mar, sin comida, sin agua dulce, y llegamos y nos clavamos en la primera costa Bueno, que veíamos donde hay agua dulce. justo el ejemplo de Larinos es un barco que en realidad si no me equivoco, fue secuestrado y se dio contra Contra o sea, él. Sí. Es más, está el tesoro de Larinos. Sí, que eso es otro. Que eso lo vas a encontrar, Martín. Esos son 25 podcasts. Está el tesoro de Larinos que tiene que ver con que se esconde, bajan el tesoro y lo esconden supuestamente en una palmera doble. Sí. Una palmera doble y no se encontró. De hecho, gracias a ese relato, en cada campo que hay en los palmera alrededores doble. de Castillos, te diría hasta 25 kilómetros de la redonda, Se busca. en cada campo está el tesoro de Larinos. Claro, cada uno tiene la historia de que está ahí. Yo me imagino que el tesoro debe ser una cosa descomunal de grande para ver Se en tantos repartió en todos lugares. lados. Así que bueno, ese ha sido un poco el viaje y el recorrido de este naufragio, que bueno, da para mucho más, así que seguramente seguiremos investigando Lo vamos a continuar, seguro. en algún momento. ¿Algo que te quede? No, lo único que a mí me genera un poquito de intriga es observando todas estas cosas, relacionando la forma en que la gente reciclaba todo. Estoy seguro que deben de haber hasta muchos más naufragios de los que no conocemos. Y que simplemente no los conocemos o no hay rastros de ellos porque los que encallaban en la costa probablemente en cuestión de meses no queda ni un rastro de ellos. Nada. No. Y en el 2015 apareció restos de naufragios en una cañada Sí, a 4 sí. kilómetros de aguas dulces para el lado de los Moros, donde ese barco no estaba registrado. Bueno, otro que se encontró, retomándolo con el tema esclavista, también en 1703 por ahí, también se registró el naufragio en costas de Castillos de un barco esclavista que no estaba tan registrado o se sabía, y esas personas tuvieron que ir hasta Colonia, porque no había nada en el medio, imagínate, 1703, ¿no? O sea que muchos barcos registrados, no registrados. Bueno, se compara la cantidad de hundimientos con el Triángulo de las Bermudas de naufragio. Pues hay muchas historias. Y místicas el también. factor niebla es muy importante. Factor Para los que niebla, vivimos, el factor también de las puntas de roca, los bancos de arena.
Las partes de abajo, todo esas eso. rocas que van por abajo, ¿cómo se llama? Que a veces de la isla, porque uno ve la isla, y en verdad la isla también sigue por abajo y también te Bueno, lleva, ¿no? me encantaría, yo creo que la isla de Marco está conectada directamente con el Cerro de la Buena Vista. Que hay Y una... si se destapara esa arena, Bueno, está todo conectado. Miren lo que me estoy poniendo a pensar y a reflexionar un momento. Para todos los que conocen balizas en particular y han venido en un día de niebla, muchos han experimentado de venir por la ruta 10 o Sí. ruta 15, y que el cielo esté totalmente despejado, ¿no? Un sol hermoso. Sí, Y sobre la costa haya una masa de niebla que cuando entras al pueblo parece que estamos en Pensilvania. sí. Entonces imagínense esas masas de niebla cuando se repliegan al mar. Realmente un navegante Perdés iría a totalmente. ciegas. Pero aparte, imagínense, brújula era lo más sofisticado que tendrían, Sí. compases. Entonces, y costeaban porque necesitaban tener la referencia continua de tierra. Entonces, con niebla no se pueden orientar por Las estrellas. Además, digo, había un pasaje obligatorio también porque era la entrada al Río de la Plata. Digo, estábamos un poco lejos todavía de la entrada sí, pero era como el punto de... Hoy Acá por hoy, doblamos y... los naufragios también cesaron por la tecnología en los barcos, porque ya en los barcos hay una ruta marítima que está marcada, que es Ajá. bastante más allá. Pero en esas épocas era la referencia constante de la tierra. Sí. Bueno, un placer. Bueno, muy bien. Esperemos que les haya gustado. Que sigan disfrutando de la semana del Camarón. Y bueno, y ahí van a tener la muestra para ver un poco las piezas de estos barcos que hemos encontrado muy lejos de la costa. que ya tienen una historia.